Músculo serrato ventral. Es un músculo grande en forma de abanico situado en la superficie lateral del cuello y tórax. Está formado por dos partes, cervical y torácica. También podemos ver que el origen de la apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras. Como podemos ver, es una incisión triangular craneal de la superficie costal de la escápula y la parte adyacente del cartílago. Estos músculos forman soporte elástico y suspenden el tronco en las dos escápulas. Cuando ambos se contraen, se eleva el tórax. Cuando se contraen, la cruz se desvía hacia el miembro del lado de los músculos se ha contraído. Bueno, el músculo esternocefálico se origina conjuntamente con el músculo contralateral en el manubrio del esternón. Según en la ascendiente hacia la cabeza va divergiendo del músculo del otro lado y se divide en dos partes, mastoideo y occipital. La parte occipital, que es más superficial, esta se inserta en la cresta nucal. La parte mastoidea es más profunda, lo hace la apófisis mastoidea del temporal. La función flexiona el cuello y desciende la cabeza. Si actúa unilateralmente, desvía la cabeza y el cuello al lado correspondiente. Bueno, en los músculos escalenos se disponen entre la apófisis transversas de cervicales y las primeras costillas. Se diferencian el músculo escaleno dorsal y el músculo escaleno medio. El escaleno dorsal está formado por una par de bandas musculares que sitúan dos costillas más craneales. La banda más ventral se origina de la costilla 8 o 9. La otra banda lo hace en las costillas 3 y 4. Ambas convergen cranealmente, se insertan la apófisis transversas de las vértebras cervicales 5 a 3. Esto acá en el escaleno medio se origina mediante tres fascículos parcialmente separados en el borde de la primera costilla. El fascio más superficial se inserta en la apófisis transversal de la cuarta vértebra. Mientras más profundo se llegan, más vértebras. En la función, flexionan el cuello o lo dirigen lateralmente. La contracción es unilateral. Se comportan como auxiliares de la inspiración, ya que mueven cranealmente las primeras costillas cuando el cuello está fijo. Músculo esternioideo se divide ventralmente en el cuello y estrechamente asociado a la tráquea. Se origina en el manubrio del esternón y en el primer cartílago costal y se inserta en la vasoides. Provoca la retracción caudal de la hioides y las estructuras asociadas con este, que es la laringe, la faringe y la lengua, interviniendo en la fase final de la deglución. Esto. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Esteban Benítez Murillo y a mí me correspondió el caso clínico acerca de la miología en la zona del cuello. Vamos a empezar con el artículo, su correspondiente referencia de los autores. Se va a hablar sobre el artículo acerca de la patología del síndrome de Wöblers en equinos. Para empezar, en el resumen podemos hablar de un equino de 14 años de edad, el cual se tuvo un diagnóstico del síndrome de Blowers, la cual es una patología de desarrollo, también conocida como mielopatía estenótica vertebral cervical en caballos,
¿Qué causa? Esta amielopatía estenótica causa una estenosis o un estrechamiento del canal vertebral cervical y con una compresión de la médula espinal. Entonces, cuando ocurre esta compresión, la información o el sistema nervioso y toda la información que pasa por la médula espinal se ve afectada. Esto va a causar una ataxia, un desequilibrio en el caballo, el cual van a ser los primeros o los signos más relevantes de la patología para su posterior descubrimiento y después una pronta solución de la patología. Entonces vamos a hablar sobre la introducción del síndrome de Blowers. Como le hablé anteriormente, es el estrechamiento del canal vertebral cervical. Pero ¿cómo se puede llegar a un caballo a tener este síndrome o a tener este estrechamiento? Entonces tenemos diferentes factores, los cuales uno de los principales y es porque la mayoría de los casos en equinos se ven afectados los machos y no las hembras. Esto se da gracias a la ayuda de la generación de testosterona y la testosterona ayuda a la generación de osteocondritos. Cuando hay un desarrollo de la testosterona, pues obviamente se ve afectado de manera celular con el aumento de los osteocondritos. Esto que hace una osificación de los huesos y pues posterior a eso un estrechamiento del canal vertebral cervical. ¿Qué otros factores hay? También se puede hablar sobre una malnutrición de estos equinos, y por consiguiente hay un factor que es determinante, pero no se ha podido ni descartar, ni tampoco se ha visto como la principal causa de este factor, que se dice que no es de origen hereditario. ¿Por qué? Porque es que hay muchas razas de los equinos. En todas las razas se ve afectado este estrechamiento o esta patología, pero en las razas que tienen un crecimiento elevado, un sobrecrecimiento, es la que más se ve afectado por este síndrome, es el que más tiene este síndrome. Esto gracias a pues, como les dije anteriormente, la sobreaceleración y hay un sobrecrecimiento de los procesos articulares en las vértebras cervicales, y esto causa pues el estrechamiento del canal vertebral cervical. Entonces en el proceso podemos hablar en la figura 1, aquí podemos ver cómo son los diferentes procesos que se llevaron a cabo para mirar si el caballo en realidad tenía estenosis, la mielopatía estenótica vertebral cervical. Entonces en la figura 1 pues, se evaluó neurológicamente la ataxia y se puede observar en el miembro torácico, en uno de los miembros torácicos, que hay una acentuación de la ataxia. En la figura 2 hay hay una posición anormal. Entonces, pues después de las pruebas de propiocepción consciente, pusieron el miembro en una posición que no es normal, y lo normal de un caballo sería que lo pusiera
nuevamente en una posición de apoyo normal. Y no se vio así, el caballo mantuvo esa posición anormal. Y en la tercera figura, cuando hubo un movimiento hacia atrás, el caballo se fue inclinando y su cuerpo, sus miembros pélvicos se fueron abriendo, y esto es una posición anormal de un caballo cuando se le ordena que haga un movimiento hacia atrás, o simplemente porque ellos lo quieren así. Entonces, gracias al estudio realizado anteriormente, se tomaron en cuenta una radiografía y una mielografía. Esto para llegar a la conclusión de que hay una estenosis del canal medular a nivel de la vértebra cervical 4, que se puede observar en la figura 4. Y en la figura 5 se puede observar la disminución del diámetro sagital vertebral, pues es menor que en el de la vértebra cervical 2. Entonces, como les hablé anteriormente, cuando hay esta patología, lo que causa esta patología es la no inervación de todos la información del sistema nervioso, toda la información de las neuronas, toda esa información que viaja por los nervios se ve afectada. Entonces, esto hace que obviamente se afecten los músculos. Como bien saben, los músculos necesitan una información o un impulso eléctrico para realizar su principal función, que es la de comprimir, la de comprimirse. Entonces, cuando hay esta falta de información es cuando se ve la inestabilidad, la ataxia, el desequilibrio. Y los primeros músculos que se ven afectados son los músculos escalenos. ¿Por qué? El músculo escaleno los músculos escalenos se disponen entre las apófisis transversales cervicales y las primeras costillas. Se diferencian del músculo escaleno dorsal y el músculo escaleno medio. No hablaremos del músculo escaleno dorsal porque la banda ventral se origina en la costilla 3 y 4, y esto se va muy lejos de la zona que se va a afectar en primer lugar con esta patología. Lo que se va a hablar es del escaleno medio. Podemos hablar el escaleno medio. El escaleno medio se origina mediante 3 fascículos parcialmente separados en el borde craneal de la primera costilla. El fascículo más superficial se inserta en la apófisis transversa de la vértebra 4. Como hablamos anteriormente, lo que se vio afectado fue la vértebra cervical 4. Entonces aquí es cuando ocurre la falta de información, la inervación fallida que se puede observar, y con esta una atrofia de los músculos que no se van a poder mover. Como ya saben, pues ya les expliqué sobre que los músculos necesitan estos impulsos eléctricos para realizar su función, o si no, pues si no hay hay un movimiento de estos, pues va a haber una atrofia de estos músculos. Listo, en las conclusiones es lo que... qué pena, se me olvidó decir algunos músculos que también, pues los más cercanos que hay en esta patología. Entonces está el músculo intertransverso cervical dorsal, los músculos multifidos,
los músculos escalenos dorsales, los músculos escalenos mediales del medio, que ya les hablé anteriormente, el músculo largo del cuello y el músculo esternocefálico. Para concluir, todo lo que les hablé anteriormente se concluye de que el equino del caso clínico dio positivo para síndrome de Wobbler. Este síndrome es multifactorial y, como les hablé anteriormente, esos son los primeros músculos que se ven afectados. Pero si no hay un tratamiento adecuado para esta patología, todos los músculos van a resultar atrofiados. Y con esto, pues, obviamente, el animal va a llegar a un punto donde no va a poder más. Entonces, pues, para hacer como la finalización, que se considera, esta patología se considera mielopatía, ya que el desarrollo de esta enfermedad genera ataxia, desequilibrio, como les hablé anteriormente. Al no llevar una suficiente información neurológica, el músculo no va a poder moverse de la forma normal, y de esta manera, como no se mueve, entonces va a ocurrir la atrofia muscular, y por eso se habla de una mielopatía. Y ya, muchísimas gracias. Estas son las referencias y ya, gracias.